Ya. Ahí está grabando para que partas nomás, Sofi. Ahí cuando se vayan incorporando más personas voy a ir aceptando. Gracias, Fran. Bueno, primero dar la bienvenida a todos los presentes, ¿cierto? El día de hoy vamos a estar viendo lo que es el webinar SOS del Semilla Expande. Originalmente este webinar le da a Francisca, pero hoy día se encuentra un poco enferma, entonces yo voy a exponerles, pero finalmente ella también va a estar presente para cualquier duda o consulta que tengan. La pueden ir dejando en el chat y ella va a ir respondiendo, o si tienen una duda más extensa, también pueden guardarse para el final del webinar y la podemos comentar con micrófono abierto. Como les comentaba, hoy día lo que vamos a ver es el webinar SOS del Semilla Expande, que es una convocatoria que está abierta específicamente para empresas lideradas por mujeres. ¿Qué es Semilla Expande para empresas lideradas por mujeres? Es un subsidio, ¿cierto? No reembolsable y es un cofinanciamiento correspondiente al 85% del costo total del proyecto. Está dirigido especialmente, como le había comentado, a empresas lideradas por mujeres constituidas en Chile y que tengan ventas facturadas y inicio actividades ante el Servicio de Impuesto Externo desde el 11 de abril de 2021 en adelante. Estos son cosas de admisibilidad que tiene el Semilla Expande, por lo tanto, sí o sí, tiene que ser para personas que estén formalizadas y que cuenten al menos inicio actividad a partir de esta fecha. Asimismo, otra cosa de admisibilidad que también se espera con este cofinanciamiento es que la empresa que esté postulando tenga ventas facturadas de la solución durante el último año por un mínimo de 100.000 pesos. Y estos son contados hacia atrás desde el mes anterior a la fecha de apertura de la convocatoria, que vendría siendo específicamente en un periodo de tiempo desde abril 2023 hasta marzo 2024, y con un máximo de ventas de 80 millones. Asimismo, lo que busca este cofinanciamiento, ¿cierto?, es apoyar emprendimientos específicamente innovadores, es decir, proyectos cuya solución propuesta a una problemática relevante representa un nuevo o mejorado producto o servicio y que corresponde a un desarrollo del equipo emprendedor, ¿cierto? Luego, ¿a qué se refiere con empresas lideradas por mujeres? Específicamente se deben cumplir los siguientes requisitos que están señalados en una norma que da Corfo, ¿cierto? Y que está en la página web cuando ustedes descargan las bases y otro tipo de documentos para poder postular este tipo de cofinanciamiento. Y es que para ser considerado como una empresa liderada por mujer y que tenga la admisibilidad para poder postular a Semilla Expande, es que una o más mujeres tengan participación en al menos un 50% del capital social, o que se refiere más que nada a que una o más mujeres sean dueñas de la mitad o más de la sociedad, y esto debe estar especificado en los estatutos de la empresa. Asimismo, que una o más mujeres tengan participación en al menos un 30% del capital social en el caso de que sean más socios, ¿cierto? Y que le corresponda a una o más mujer la representación de esa sociedad. Como les comentaba, todo este tipo eh, de requisitos deben ir y están sí o sí estipulados en los estatutos actualizados de la empresa cuando ustedes vayan a postular. Luego, ¿cuáles son los plazos y el cofinanciamiento que entrega? Específicamente, el Semilla Expande se divide en dos etapas. En este momento, sí, lo que ustedes están postulando es solamente hasta la etapa uno, donde el cofinanciamiento consiste en hasta 28.333.334 pesos, que corresponde a un plazo de ejecución de hasta 9 meses no prorrogable. ¿Ya? Esto es lo que se está postulando en esta primera instancia. Luego de estos 9 meses, ustedes tendrían la oportunidad de poder postular a la etapa 2 con una eventual extensión, y en la etapa 2 el cofinanciamiento correspondería hasta 22 millones de pesos, un poco más aproximadamente. ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes postulen esta etapa 2? Bueno, en primer lugar, que tengan la etapa 1, ¿cierto?, del Semilla Expande, y luego es que haya una correcta ejecución del proyecto, que cumple los requisitos y condiciones, es decir, que haya al menos un aumento de 20% en sus ventas con un mínimo de 4 millones de pesos en 5 meses, más un pitch que ustedes deben presentar ciertos ejecutivos de Corfo y otros, y con eso pueden quizás optar hasta etapa 2 y se contempla una extensión de hasta 8 meses más, con una posible prórroga de un mes. Pero como les comentaba, en esta primera instancia solamente estamos postulando a la etapa 1. Una vez que se adjudican esta primera etapa, podrían postular quizás a la etapa 2. Ese es solamente el cofinanciamiento. Como les decía, debe haber un aporte de los participantes y este debe aportar con merecimiento correspondiente a un 15%, es decir, hasta 5 millones durante la ejecución del proyecto en su etapa 1, y si es que llegan a adjudicarse la etapa 2, son 4 millones de aporte a los participantes. ¿Cuáles son los resultados esperados del instrumento? A nivel general, es que a lo largo de todo este proyecto, y si llegan a adjudicarse la etapa 1 Semilla Expande, es que puedan tener un crecimiento en ventas, al menos en un 30% con respecto a los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la convocatoria. Es decir, un mínimo de 6 millones de crecimiento en las mismas aproximadamente.
Asimismo, que haya, como les comentaba, un aumento en la cobertura de los ventas, es decir, comercializar en al menos una región diferente a la ejecución del proyecto. Es decir, si bien el proyecto en este momento está ejecutándose, por ejemplo, en la región del Biobío, la idea es que ustedes más adelante y con la ayuda de este financiamiento puedan quizá expandirse a otras regiones y que su proyecto o servicio que estén postulando tenga la capacidad de escalar a otras regiones también. Luego, también se espera que por parte de los emprendimientos apoyados, recepción de servicios de apoyo para el desarrollo de emprendimiento, considerando que son servicios de incubación o aceleración en diferentes entidades, de mentoría y de adquisición de conocimiento y habilidades de acuerdo a la metodología del viaje del emprendedor, que es algo que si quizás tuvieron un semilla iniciante es algo que ya también conocen. Y finalmente es que puedan finalizar la ejecución del proyecto con una metodología que les permita definir y medir indicadores que contribuyen a realizar una operación sostenible del emprendimiento. Este último punto es más o menos nuevo en lo que vienen siendo los cofinanciamientos de Corfo, pero también es un papel súper importante que deben cumplir para que puedan tener este tipo de financiamiento y durante la ejecución del proyecto. ¿Qué es lo que no se considera admisible? Para que también lo tengan en consideración cuando vayan a postular a este tipo de financiamiento y en verdad cualquier otro tipo de financiamiento Corfo, al menos de los Semilla Inicio, Semilla Expand. En primer lugar, no se considera que ustedes puedan quizás comprar materias primas, insumos, equipamiento o maquinaria. Ya no es para la compra de activos fijos, pues el énfasis debe darse en la prospección comercial para lograr el incremento en nivel o cobertura de ventas. Y esto lo deben hacer a partir de otro tipo de actividades que no necesariamente incurren la compra de estas materias, insumos o maquinaria. Luego, tampoco se considera admisible si su objeto consiste principalmente solamente en la exportación o importación de productos, en consultorías o en la adquisición de franquicias. Tampoco se considera admisible si ustedes piensan que con este financiamiento podrían participar en alguno de estos puntos. Y finalmente, que algo que se da mucho también es que la solución solamente tenga un alcance local o regional, ya que como les comentaba anteriormente, este tipo de financiamiento lo que espera es que ustedes puedan lograr ventas en otras regiones fuera de la ejecución del proyecto actual. Es decir, que pueda luego tener un potencial ya sea de alcance nacional o de internalización. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación cuando ustedes vayan haciendo su postulación? Son de innovación, escalabilidad y equipo, que corresponden un poco a las tres partes en las cuales se divide la postulación. Primera es la innovación, donde la ponderación lleva hasta un 40%, que es lo más alto de estos tres puntos, en los cuales se ve la relevancia del problema-oportunidad, la propuesta de valor de la diferenciación y el estado de avance del proyecto. Cada uno de estos en los respectivos porcentajes que se muestran acá, que son 15%, 20% y 5%. Luego, el siguiente 60% se divide en dos, tanto en escalabilidad como equipo, donde cada uno de estos tiene un 30% de ponderación. En escalabilidad, lo que se va a revisar es modelo de negocios, mercado, plan de expansión y sostenibilidad, cada uno con los porcentajes aquí mostrados. Y finalmente, a lo que también tiene mucho, si se dan cuenta, énfasis y mucha ponderación, lo mismo que escalabilidad, es el equipo. Que ustedes tengan un equipo que sea capaz, que tenga un compromiso y que cuente con las redes de alianzas necesarias para poder seguir escalando en ventas y con la ejecución del proyecto. Ahora, vamos a ver un poco más a fondo lo que es en sí el formulario de postulación para el Semilla Expande, pero antes de eso, sí o sí lo que les recomiendo es que puedan leer las bases de la postulación y evaluar si el proyecto que ustedes quieren postular está alineado o no con el programa. Como les dije antes, tienen que revisar harto lo que son la admisibilidad antes de postular y es que realmente si es que lo que ustedes quieren hacer con este tipo de fondo va de la mano con lo que el fondo le exige como resultados finales. Y es por eso que los invito a que puedan entrar a la página del Semilla Expande que está en Corfo y que se pueden leer las bases, como también ahí están las normas de lo que son las empresas lideradas por mujeres, también está la ponderación y todo lo que estamos mostrando hoy en día también está en la página de Corfo. Así que vamos a ir ahora a lo que es el formulario de postulación como tal. El paso uno es el inicio, que es lo que les va a salir a ustedes cuando recién empiecen con la postulación, ¿cierto? Que ahí les va a hacer crearse un usuario, una contraseña, para que ustedes también puedan ir viendo más o menos cómo va haciendo la cosa. Y como les comentaba, acá abajo, por ejemplo, si pueden ver, está primero el antecedente de la empresa, del proyecto, la admisibilidad, innovación, es lo que tiene 40% de porcentaje en la postulación, escalabilidad, que es el 30%, y equipo, que también tiene el 30%. Y finalmente una parte de datos estadísticos que no es evaluada para nada por Corfo. Ya es solamente para datos
como tal lo dice, estadísticos de la entidad. Luego, la siguiente parte es los antecedentes de la empresa. En esta parte les van a pedir, ¿cierto? El RUT de la empresa postulante, la razón social de la empresa y el objeto social de la persona jurídica que postula, como también explicar la pertinencia del objeto social o finalidades transitorias en relación a la actividad a desarrollar para la obtención del objetivo del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Es que ellos se van a revisar y van a darse cuenta si es que realmente el objeto social de la empresa o la razón social está de la mano con lo que ustedes están exponiendo como postulación, ¿cierto? Que la empresa realmente tenga las capacidades para poder realizar lo que ustedes están diciendo en la postulación y que van a realizar con este financiamiento. Aquí también le explican, son otras cosas que le piden de la empresa, por ejemplo, el tamaño, si es microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, según cierto las ventas que vayan teniendo, la región, la dirección, teléfono y todos datos personales específicamente relacionados a la persona jurídica, como también representante legal, género y otros. Por ejemplo, aquí es bueno también que tengan ustedes en consideración que como es una empresa liderada por mujeres, acá también los representantes legales debería haber al menos sí o sí una mujer, si no van a quedar fuera por admisibilidad, ¿cierto? Luego están los antecedentes del proyecto, que es donde ustedes tienen que ingresar el título del proyecto, root, director o encargado del proyecto, en ese caso, que puede o no ser la misma persona que está registrado eh, como persona jurídica, ¿cierto? Como director, por ejemplo, de la persona jurídica. También nombre del director, apellidos y otra información personal sobre quién va a estar como a cargo de lo que es el proyecto. Luego pasa la misma parte antecedente del proyecto, ya empieza a hablar un poco más del proyecto en sí. Ingresar el resumen de este, la región, comuna, dirección de ejecución del proyecto y región de impacto del proyecto. Aquí en esta parte es muy importante que en el resumen del proyecto ustedes, en las pocas quizás caracteres que salen, que me parece que son 500 o 800 solamente, se puede explicar lo siguiente. ¿Qué problema o necesidad resuelve? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo esta resuelve el problema? ¿A quién va dirigida? ¿El tamaño de mercado? ¿Cuál es la competencia? ¿Y cómo empieza a comercializarla? Aquí también es muy importante que quede bien descrito y que la persona que quien lo esté leyendo pueda entender si esto se trata de un producto, un servicio, eh, también qué tipo de componentes quizás tecnológicos tiene, el problema que resuelve, bueno, y todos los ítems que aquí les decimos que ojalá puedan tenerlo en consideración antes de hacer su postulación. Asimismo, acá abajo en la región de impacto, como les comentábamos antes, lo ideal sería impactar en todas las regiones, si no abarcar al menos una distinta a la de origen. Es decir, que como si bien la idea de esta semilla expande es que ustedes puedan empezar a vender en otras regiones aparte de la de ejecución, entonces ustedes también tienen que considerar que deberían al menos impactar más de una región aparte de la que están ejecutando el proyecto actualmente. Luego, más decente el proyecto, ¿cierto? Se indica el sector económico en el cual se desempeña la persona jurídica, el sector y subsector de aplicación del proyecto, también si proceden presencia en plataformas web, entre otros, y finalmente si considera que su proyecto corresponde a un ODS. Y en el caso de que sí, hay que identificar al menos un ODS y explicar el por qué el proyecto lo aborda. Esto igual es súper importante que consideren ustedes que su proyecto, si bien no lo dice como tal las bases, sí les va a sumar puntaje si es que su proyecto corresponde a uno de ese actual. Igual lo vamos a mostrar un poco más adelante. Luego pasamos un poco a lo que es la admisibilidad, donde preguntan, ¿cierto?, el estado de avance de la solución propuesta en el presente proyecto. Aquí lo que quisimos hacer es que, si quieren ustedes pueden aquí sacarle, ¿cierto?, un pantallazo de esta lámina, pero estas son las respuestas correctas que ustedes deberían tener en consideración al momento de la postulación. Es decir, considerando que este financiamiento espera que ustedes ya sean una persona jurídica con al menos 100.000 pesos de ventas aproximadamente, ustedes acá en el estado de avance deberían considerar que tienen ventas formales facturadas durante los últimos 12 meses. ¿Ya? No podrían estar postulando con una idea o concepto sin ventas, ya que eso lo que se exige a ustedes es que sea una persona formalizada, ¿cierto? Con al menos 100.000 pesos en ventas. Asimismo, luego cuando les preguntan el objetivo general, es decir, cuál es el principal objetivo de financiar este proyecto, es que ustedes puedan hacer prospección y difusión comercial. Esa es la respuesta correcta. Luego, en relación al alcance comercial de la solución, es que ustedes pueden poner acá a nivel internacional o al menos nacional, por lo que la había comentado anteriormente.
Luego, en relación al alcance comercial de la solución, señale si tiene el potencial de expandirse a nuevos mercados. Acá ustedes deberían poner que sí, que tiene potencial para venderse en otros territorios, fuera de la región de ejecución postulada, porque es la idea de lo que ustedes quieren lograr o puedan lograr con este tipo de financiamiento. Luego, indicar si el emprendimiento postulado innovador, sí también. Debería ser innovador para poder quedar dentro de la admisibilidad de Semilla Expande. Y también en cómo es la innovación que presenta su producto o servicio, debería ser un desarrollo propio. Es decir, posee una diferencia desarrollada por el equipo emprendedor. ¿Ya? Esas son algunas de las respuestas que ustedes deberían tener en consideración, que son como las correctas para poder pasar por la admisibilidad. Entonces, debería su proyecto totalmente hablar con todo lo que son estas de ventas formales, de prospección y difusión comercial, de que tenga un alcance internacional o al menos nacional y que también tenga potencial para venderse en otros territorios. Luego, por otro lado, también les preguntan, ¿cuál indica la alternativa más adecuada en relación con la innovación en su solución? Aquí hay dos quizás respuestas correctas que ustedes podrían considerar, que la primera es que la principal innovación de mi solución corresponde a una mejora en su desarrollo o proceso productivo, lo que permita venderla considerablemente más barato en relación a la competencia, o lo mismo, ¿cierto? Que sea una innovación correspondiente a una mejora en desarrollo o proceso productivo, lo que la hace considerablemente mejor a la existente, lo que permitirá venderla a un precio superior a la competencia. ¿Ya? Esas son al menos dos de las respuestas que debería conversar con sus proyectos que estén postulando. Asimismo, luego les preguntan si el mismo proyecto que está postulando esta convocatoria ha sido cofinanciado anteriormente por algún programa de Corfo. Esto puede pasar en el caso de que, por ejemplo, ustedes ya hayan tenido un semilla inicio y ahora estén postulando un semilla expande, entonces se debe contestar en función a si fue el mismo proyecto y con los mismos objetivos que ustedes se hayan adjudicado ese cofinanciamiento antes. Y dice, también les preguntan si la persona jurídica postulante Semilla Expande ha sido cofinanciada anteriormente por algún programa de Corfo. Esto es específicamente a si la empresa fue beneficiaria de otro proyecto de Corfo. Por ejemplo, Semilla Inicio. Esa es la diferencia entre la pregunta 14 y la 15. Una con el proyecto y luego es si es la misma empresa o no. En el caso de que ustedes hayan tenido un semilla antes, en ese caso sí sería así ambas, ¿cierto? Ya que ustedes se formalizan mediante el semilla inicio, entonces es muy probable que estén postulando con la misma empresa con la cual se formalizaron antes. En el caso de no, bueno, estas son las respuestas más o menos que deberían tener en consideración. Luego les piden en admisibilidad un video que ustedes deben hacer. Este video debe durar solamente 40 segundos y debe contener la descripción del producto o servicio a desarrollar y el grado de innovación o diferenciación de la solución versus las soluciones actuales. Es bastante corto el tiempo, por lo cual les aconsejamos que sí o sí se entiendan estos dos puntos en el video y que no se pasen estos 40 segundos. Ojalá si pudiese ser 39 segundos, mucho mejor para que no queden fuera de admisibilidad. Algunos tips para este video es que la imagen debe ser nítida y se debe escuchar claramente. Da lo mismo si ustedes se graban con una cámara profesional, con el celular, con el computador o con cualquier cámara que quieran, en verdad no hay más requisitos para este video, más que solamente los 40 segundos y estos dos ítems que les piden hablar, que es cumplir con el contenido requerido por Corfo, ¿cierto? También otro tip bueno es que realicen un guión y distribuyan los tiempos de buena manera. Es que ustedes antes de grabar el video puedan escribir qué es lo que quieren hablar y quizás explicárselo a otra persona para que la otra persona también sea capaz de entender si es que eh, entender el proyecto en sí con el video de 40 segundos. Pueden buscar también otros videos en YouTube como Video Semilla Expande. Puede que les salgan algunos videos también de otras anteriores quizás convocatorias en donde las personas pusieron sus videos públicos, por lo tanto también puede ser una buena instancia para que busquen ejemplos de cómo podrían ser los videos. Y finalmente el enlace al video debe estar habilitado en el formulario. Ustedes les van a pedir, ¿cierto? Ingresar ahí un link donde esté el video, que puede ser un video de YouTube, puede quizás ser de una carpeta, etcétera, y también les van a pedir una contraseña, en el caso de que este link sea oculto. Entonces intenten y por favor quizás mándenle este link a otra persona para ver si es que realmente se puede ver con la contraseña que ustedes elijan o si la otra persona puede ver este link tal como ustedes están postulando. ¿Ya? No queremos que queden fuera quizás porque el link no funcionó. Luego se da paso a lo que es la innovación del proyecto, que esta ya es la parte que tiene aproximadamente un 40% de ponderación en el formulario.
Lo primero lo que les piden es que describan cuál es la oportunidad o el problema que busca resolver con la solución, ¿cierto? Y esta pregunta es muy importante. Por lo cual, la idea es que ustedes puedan describir el problema que resuelve de la forma más sencilla posible. Como les comentaba antes, es bueno que quizás lean su respuesta a otra persona y vean si pueden, si esa persona realmente entiende lo que ustedes están buscando resolver o la oportunidad que ustedes encontraron con su proyecto. Luego también les preguntan por qué es relevante para su potencial cliente resolver este problema o atender esta oportunidad identificada. Y aquí lo que ustedes deben hacer es identificar correctamente el problema principal que se va a abordar. Señalar, por ejemplo, las causas que lo origina, efectos que se producen. Es bueno entregar datos, cifras, fuentes de información. ¿Ya? Refiérase a quienes les resulta crítico resolver y cuantificar el beneficio monetario que les genera. También es un muy buen tip que puedan quizás ver el costo-beneficio de su proyecto, cuál es quizá el porcentaje en el que su proyecto podría disminuir un costo en otra empresa, en otro problema, o disminuir quizá tiempos de espera, tiempos de trabajo. Esa es la idea que ustedes puedan aquí identificar en su proyecto y que quede plasmado en esta pregunta para que quien lo lea también lo pueda entender y entender por qué su proyecto sería una buena opción para invertir finalmente. Luego les preguntan, describen qué consiste tu proyecto o servicio, que aquí, como les comentaba antes, es identificarlo como tal, como producto o servicio, o puede ser una combinación de ambas, pero debe quedar claro. Ya debe quedar muy claro si es que realmente es solamente un producto que va a ser empaquetado y que se vende, y si es solamente es un servicio quizás que yo presto mediante tal, no sé, la entrega de tal cosa, mediante recursos humanos, no sé, que realmente quede bien descrito si es que es un producto o un servicio o la combinación de ambos. Luego les preguntan en qué componente del proyecto es la innovación. Ahí pueden ser varias. Ahí ustedes seleccionan la opción que más le acomode al proyecto que están postulando. Y luego les preguntan que describan la innovación contenida en el producto o servicio previamente descrita. Y aquí, ¿qué es lo importante? Es que ustedes deban plasmar la promesa que hay detrás del producto o servicio que pretenden vender o que ya vendieron. ¿Cuáles son las características intangibles? Es decir, calidad, materialidad, durabilidad, estética, si es personalizado, es fácil uso, costo-beneficio, etcétera. Y se deben indicar al menos tres atributos relevantes de la solución frente a la competencia. No, quizás no necesariamente como tal, diciendo a la competencia como tal, ya que si van a haber preguntas que les van a consultar esto más tarde, pero sí por qué su proyecto es diferente al resto, porque quizás tiene más innovación en tal y tal aspecto. Luego, en la pregunta 6 les preguntan resultados comerciales logrados a la fecha respecto de la solución propuesta en este proyecto. Aquí, como ustedes ya van a estar postulando con un proyecto que está teniendo sus primeras ventas y ha sido validado técnicamente, está en proceso de validación, también validado comercialmente, la idea es que ustedes puedan describir aspectos tales como el nivel de ventas, quizás crecimiento en el tiempo, o la cantidad de usuarios que están haciendo uso quizás de su plataforma, de su servicio, clientes actuales, clientes a los cuales ustedes quieren llegar, regiones en las que tienen cobertura, levantamiento de capital, etcétera. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan aquí expandirse y hablar de todo lo que son las ventas, ¿cierto? Y crecimiento en el tiempo de la empresa. Luego, cuando les preguntan, describe a tus principales competidores o soluciones existentes en el mercado, indicando su atributo y debilidades en relación al problema detectado. Como les comentaba, esto es muy parecido a la pregunta que vimos hace una slide atrás. Y aquí es donde ustedes deben identificar y describir a las empresas que ofrecen lo mismo o parecido a la solución y cuantificar la oferta que existe actualmente en el caso de que exista. Considerar que siempre hay competidores. Ya siempre hay competidores o soluciones existentes parecidas. Puede que nada, probablemente nadie va a hacer algo lo mismo que tú estás haciendo en este momento, pero siempre existen los competidores, ya sean directos o indirectos a la solución que uno está mostrando. Para que también lo tengan en consideración y no pongan que no existen competidores, porque eso en verdad no iría acá. Luego vamos a pasar a lo que es la escalabilidad, ¿cierto? Que es el punto que tiene 30% de ponderación. Y aquí les preguntan que ustedes, bueno, les dicen, ¿cierto? Que describan el mercado al que apunta este producto o servicio. Y aquí es importante cuantificar quiénes y cuántas personas compran, podrían comprar, cuánto dinero se mueve en ventas respecto a este mercado en el cual ustedes están insertos, ¿cierto? Cuantificar y caracterizar a los clientes y cuánto creció el mercado año a año. Asimismo, luego les preguntan por qué es un buen momento para el desarrollo comercial de tu solución. Y aquí se debe indicar, por ejemplo, la aparición quizás de nuevas leyes que regulan este servicio o producto, nuevas tecnologías que son habilitantes,
quizá explicar que el mercado hoy en día tiene un alza en tal cosa que lo permite que esto tenga como una entrada al mercado, especificar realmente por qué sería bueno invertir en este momento en esta solución, porque es como el momento adecuado para hacerlo. Luego, pues, pasamos a realizar, ¿cierto? 6, realizar una descripción del cliente, tu producto o servicio. Aquí se debe responder a preguntas como ¿quién es tu cliente? ¿Dónde se encuentra? ¿Son personas? ¿Son empresas? ¿Son instituciones quizás? ¿Cuáles son las características, las costumbres? Un poco que se pueda ver el match entre tu proyecto y producto o servicio con el cliente al cual tú estás vendiéndole actualmente esa solución o al que quieres llegar quizás con este financiamiento. Pero se debe tener un match entre lo que yo estoy haciendo con el cliente al cual yo quiero llegar. Luego también les preguntan cuál será el principal modelo de ingresos que utilizarás y aquí va a depender totalmente de su proyecto, si es que un pago mensual, por compra única, por servicios premium, etcétera, etcétera. Ahí ustedes pueden elegir la que les sea más cómoda o acorde según el proyecto. Luego les preguntan el modelo de ingresos. Y aquí se debe identificar principales fuentes de ingreso para su idea de negocio. En general, lo que es un modelo de negocio como tal. Diferenciación de cada ingreso, identificando cuánto contribuye cada fuente de ingreso a los ingresos totales. Es decir, ¿cierto? Cuando uno hace un modelo de negocio, los ingresos que llegan, los costos, los beneficios de tener esto, costos de operación, margen de utilidad, estrategias de venta, etc. Y cuando les pregunto también cuál será el principal canal de venta, si es que es venta directa, por internet, distribuidores, etcétera, etcétera. Luego ya les van preguntando cuáles son los resultados comerciales a lograr durante la ejecución del proyecto. Es decir, si ustedes se llegan a ganar este tipo de financiamiento, cuáles son los resultados a los que ustedes aspiran llegar. Aquí puede ser un monto de ventas quizás, un aumento en el número de clientes, puede ser en porcentaje, puede ser en número, quizá una cobertura a la que ustedes quieren optar, entre otros. Tiene que haber relación con uno de los objetivos que nosotros hablamos al principio, ¿cierto? Que es que se espera que con estos financiamientos ustedes puedan tener un aumento al menos en 30% en ventas y aumentar la cobertura, es decir, llegar al menos a una nueva región. Lo que ustedes vayan a poner aquí en esta pregunta, la pregunta 11, es que que consideren, ¿cierto?, cuáles son los alcances de este financiamiento para que conversen entre ellos y no queden también fuera de admisibilidad si es que ustedes, por ejemplo, son muy poco, no sé, muy poco, quizás ponen solamente un aumento en ventas 10%. Quizás sería bueno que pusieran 30 o más, ya que son los objetivos principales del Semilla Expand. Luego les preguntan que también describan los resultados comerciales propuestos, describirlos, ya que les permitirán tener un crecimiento y despegue comercial robusto. Y aquí, si aquí ustedes antes pusieron el monto de venta, aumento de número de clientes, etcétera, la idea es que en la pregunta 2 ustedes pueden explicar cómo lo anterior lo ayudará a escalar y cómo lo harán. Hacer mención a cada uno y explicar. Luego pasamos a que describan cuáles son las principales actividades a desarrollar durante la ejecución de este proyecto que les permitirá cumplir con los resultados esperados antes señalados. Y aquí deben hacer énfasis a todas las actividades que deben tributar a las esperadas para lograr los objetivos del Semilla Expande, que son este crecimiento inicial, este despegue comercial. Entre ellas pueden hacer actividades para la obtención o incremento de ventas, difusión, prospección comercial, empaquetamiento comercial, marketing, escalamiento, entre otras. Y luego en la pregunta 14 les preguntan si cuentan con alianzas y o recursos relevantes para el desarrollo del proyecto. Aquí sería bueno que ustedes puedan hacer mención a aquellas entidades que los han ayudado con el desarrollo del producto o servicio en todo el tiempo que llevan, ¿cierto?, en ejecución del proyecto, que pueden ser quizás empresas que lo ayudaron con validación técnica, validación comercial, una alianza importante que tengan, un cliente importante, posibles futuros clientes, quizás red de mentores y que contaran con alguna apoyo de incubadoras, quizás de aceleradoras, entre otras. Universidades también, cualquier apoyo externo que hayan tenido y que le puede dar más respaldo a que ustedes realmente están siendo apoyados con una red importante, debería ser bueno que lo pusieran acá, si sea alianza o recursos relevantes que lo hayan ayudado. Y también, finalmente, la escalabilidad, les preguntan sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que son la ODS, que están acá, también los pueden buscar ustedes, ¿cierto? Y sería importante que lo revisen porque les preguntan cuál consideran que será el impacto principal de la expansión de tu emprendimiento en el ámbito social o ambiental.
Y aquí deben adecuar los beneficios que ofrece la solución con el ODS identificado, que debería ser al menos uno de estos 17. ¿Cierto? Y también les preguntan cómo planean mitigar cualquier impacto negativo o potenciar los impactos positivos para asegurar una operación sostenible. Esto también es muy importante porque, como les comentaba, también ellos, un 5% me parece que tiene el tema de la sostenibilidad en la formulación del proyecto. Entonces, aquí deben describir acciones que se realizarán en el proyecto y permitirán generar este impacto anteriormente comentado, para que también lo tengan en consideración. Y finalmente, la última parte, ¿cierto?, es el equipo. Hay dos tipos de equipo. Está el equipo emprendedor, que corresponde a los cofundadores de la empresa, es decir, a los socios, y se puede indicar un máximo de 3 socios que representen mejor la capacidad, dedicación y complementariedad del equipo. Que al menos estos socios que se estén indicando en el postulario tengan al menos un 5% de participación social, pero deben considerar que sí o sí debe estar aquella socia de la empresa que tenga un 50% más de participación social en la empresa, o un 33% en caso de que sean más. También está el equipo de trabajo, que son aquellas personas que componen este equipo de trabajo y que desempeñarán funciones relevantes para la ejecución del proyecto. Aquí les van a preguntar por cada uno de los cofundadores o equipo, nombre, experiencia, root, información personal, rol y dedicación horaria que tendrán, ya que no son parte del equipo emprendedor. Aquí les van a ir preguntando uno por cada uno de ellos. Y esta parte tiene un 30% de ponderación con respecto al formulario en su totalidad. Y un poco lo que les comentaba antes, ¿cierto? Que les preguntan cuántas personas conforman el equipo emprendedor, en la descripción de este equipo, es decir, las capacidades de los integrantes del equipo, como cuáles son sus ventajas profesionales como personales que lo hacen ideales para este proyecto, cómo se complementan entre ellos, es decir, si hay una persona quizás dedicada totalmente a marketing, otra persona más dedicada a lo que son las ventas, otra más quizás a lo que son las operaciones dentro de la empresa, la idea es que puedan complementarse entre ellos. También les preguntan las capacidades, ¿cierto? Y también les preguntan aquí nuevamente lo que son las redes y o alianzas, que son entidades que les han ayudado con conocimiento de asesoría, tales como red de mentores, incubadora o otras que habla un poco con la pregunta anterior que también les preguntaron en escalabilidad. Finalmente, ya vimos todo lo que es el formulario, ¿cierto? Pregunta por pregunta, pero ¿cuáles son los tips más importantes que ustedes deben considerar para esta postulación? Primero, sí o sí, leer las bases de postulación y las modificaciones. Todos los años es muy probable que se vayan haciendo pequeñas modificaciones en las bases y es importante que las vayan viendo, que puedan leerlas. Todo esto se encuentra en la página de Corfo. Ustedes pueden leer las bases, pueden leer también la norma de empresa lideradas por mujeres, el tipo de cómo ellos van a revisar, ¿cierto? También esta postulación, todo lo que le explicamos ahora de porcentaje, todo eso está en la página y sería bueno que lo lean antes de poder hacer esta postulación. También evaluar si su proyecto está alineado con el programa, es que cumple con la admisibilidad, como también cumple con el alcance que tiene el Semilla Expande. Otro tip también es completar la información con anticipación y por favor no dejar para última hora, casi siempre la página se cae de última hora, entonces la idea es que ustedes puedan hacer esto con tiempo, quizás puedan leer esta postulación a otra persona para que las pueda revisar y les pueda decir si es que entienden o no lo que ustedes están tratando de transmitir en él. También es importante que conozcan el grado de innovación y diferenciación de su producto o servicio. Pueden buscar alternativas similares en Google, en repositorio de Corfo, ganadoras de computadores pasadas, etcétera, etcétera. Asegurarse de cumplir bien con los requisitos de admisibilidad, ya que si no cumplen con algunos requisitos o se caen alguna de las preguntas, no van a revisar estos formularios, por más que esté muy bueno el proyecto. Primero que revisan es la admisibilidad, tienen que tener ojo con la coherencia y revisar bien la postulación antes de enviarla. Finalmente, ¿cuáles son las fechas importantes? Esta semilla expande inició el 11 de abril, ¿cierto? Y el término para poder postular es el 14 de mayo a las 4. No es a las 23:59, quizás como estamos considerados, estamos un poco más considerados algunos a intentar hacer eso hasta ahora, pero es solo hasta las 4, para que lo tengan en consideración. La comunicación de resultados aproximadamente debería ser el 3 de julio de 2024. Esto igual está sujeto a cambios según lo que quiera decir Corfo, ¿cierto? Y la entrega del subsidio es aproximadamente entre agosto y septiembre. Son las fechas tentativas, a menos de comunicación de resultados y entrega de subsidio, pero el término hasta ahora sí o sí es el 14 de mayo, para que lo tengan muy en consideración. Si es que se llega a extender o algo, nosotros lo vamos a estar informando por redes sociales, pero también lo más probable es que Corfo también lo comunique mediante sus redes.
pero hasta ahora es el 14 de mayo a las 4. Que eso en general sobre lo que es el Semilla Expande y esta postulación, ojalá los haya ayudado harto, ir viendo paso a paso cada una son las respuestas que deberían tener. Si es que tienen cualquier duda o consulta, las pueden dejar por el chat. Con Francisca también vamos a estar respondiéndolas si tienen quizá una duda más grande o quizás quisieran tener más apoyo con respecto a lo que es la revisión de su fórmula, de su postulación al Semilla Expande, también lo podemos revisar. Y en ese caso, le agradeceríamos si nos pueden escribir a incuba.udec.cl y ahí nosotros vamos a estar revisando el mail constantemente para poder ayudarlos con su postulación, siempre con tiempo, ¿cierto? Un poco antes de lo que es el 14 de mayo. Y finalmente los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, en @incubodec, y ahí siempre estamos compartiendo tips valiosos, estamos compartiendo información sobre las convocatorias, cuándo se abren, cuándo se cierran, como también los links a este tipo de webinars que los puede ayudar para su postulación a diferentes cofinanciamientos públicos, ya sea de Corfo o de ANI. Que eso en general. Si tienen alguna duda, consulta, la pueden dejar por el chat. Si no, esperamos a que nos escriban acá en cubo.robodec.cl y podemos ver sus dudas más uno a uno en caso de que las tuviesen. Sofi, al menos por el chat no hay ninguna consulta. Ay, no sé si alguna de las presentes quiere activar micrófono para preguntar algo en particular. Si no, como les dijo Sofi, también nos pueden escribir por correo si hay alguna acotación que les llegue después del webinar, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ahí Igual parece que decirles que también esto va a quedar grabado, está siendo grabado Ujú. y luego va a ser subido a YouTube, ¿cierto? En Incubodec me parece que tenemos la cuenta de YouTube. Sí, Estará hasta la grabación de este webinar SOS, como también está ya activa la grabación del webinar número 1, ¿cierto? Que hicimos explicando un poco lo que era como las bases de admisibilidad para el Semilla Expande, como también otras convocatorias. Entonces, en caso de que les queden más dudas, también pueden volver a ver esta grabación en YouTube y si tienen alguna duda más específica, como les comentamos, nos pueden hablar a incubo.robodec.cl. súper, gracias Sofi. Ahí Paulina puso en el chat que gracias por la presentación, que quedó todo muy claro. Así que bueno que les haya servido esta jornada. Ahí estaremos atentas por si nos escriben por correo entonces y muchas gracias Sofi por el webinar. Bueno, que estén muy Me voy a bien. Ahí dejar estamos de viendo grabar cualquier cosa. entonces. Ahí cualquier cosa pueden ver, como decía, en YouTube esta grabación.